El tema se llama el tesoro más grande de nuestras posesiones. Y vamos a basar este tema en Mateo capítulo 13, versículo 44. Y dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, Jesús. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Oremos a Dios. Padre, gracias, Señor mío, por el privilegio que me permite poder compartir estas verdades, poder compartir su palabra. Señor, gracias por utilizarme, por ser instrumento para gloria suya. Gracias por utilizar nuestra boca. Gracias, Señor mío, por todo lo que está haciendo y seguirá haciendo en cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén, Jesús. El tesoro, el más grande de nuestras posesiones, se llama el tema. Aquí la palabra de Dios habla de un tesoro. Dice que el reino de los cielos, donde estaremos todos aquellos que le hemos entregado la vida a Cristo Jesús, aquellos que le estamos sirviendo a Dios, lo asemeja, lo iguala a un tesoro de mucho valor. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre lo halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Qué nos está dando a entender el Señor? Porque este es algo que Jesús habló en aquel momento cuando Él estuvo aquí en la tierra, y esta palabra se sigue predicando. Jesús asemejó o puso como ejemplo el reino de Dios como un tesoro. Un tesoro que la persona se deshace de todo que es de valor para comprar aquello que es de más grande valor, que es la salvación. Por eso el tema se llama el tesoro más grande de nuestras posesiones. Cuando hablamos de posesiones, es el acto de poseer, de tener algo que nos pertenece. Y Dios quiere que para nosotros la salvación sea un tesoro. Cuando hablamos de tesoro, es algo que se valora, algo que se cuida, algo que no se descuida porque tiene mucho valor. Entonces, la salvación es un tesoro más valioso que el hombre puede llegar a poseer. En esta vida hay tesoros, hay posesiones, hay cosas que tienen valor, pero unas tienen más valor que otras. Y el Señor dice que el hombre, cuando encontró ese tesoro que es el reino de Dios, vende todo aquello que posee, que son de valor, porque si no, no lo vendiera. Y va y compra aquel campo porque ahí hay un tesoro que vale más que lo que él tenía. Eso es lo que quiere dar a entender el Señor. Entonces, la salvación es un tesoro el más valioso que el hombre puede poseer, ya que Cristo Jesús murió en la cruz y Él pagó el precio por nuestra salvación, que no se puede comprar ni con todo el oro que existe en el mundo. No se puede obtener con todas las posesiones que existen en la tierra. Por eso es que Dios nos hace ver a nosotros, la humanidad, el valor que tiene la salvación. Nosotros a veces en esta vida valoramos las cosas,
y que son un tesoro para nosotros. Pero encima de esas cosas hay algo más de mucho valor que se llama salvación. Pero eso ya depende de nosotros. Hay personas que algunos pueden valorar una cosa que otros no lo valoran. Y a veces así sucede en la salvación. Hay personas que le dan tanto valor a la salvación, al reino de Dios, que está en primer lugar Dios, que otras personas que no se interesan por su salvación. Y Dios está muy interesado en que nosotros podamos valorar, y por eso es que Él nos hace ver a nosotros que podamos valorar ese tesoro tan grande y que sea parte de nosotros, o sea, que sea nuestro. Ahora, yo le voy a hacer una interrogante. ¿La vida física es un tesoro muy grande, el más grande? ¿La vida física es un tesoro muy grande, el más grande? Analicemos eso. ¿Cuánto vale la vida? Ahora, ¿qué pasa cuando la perdemos? ¿Qué sucede cuando se pierde la salvación? Ese tesoro que para nosotros era un gran tesoro, la vida. Pero ¿qué sucede cuando se pierde la vida? La salvación es un tesoro aún más grande que la vida, porque cuando la persona deja de existir, esa persona se va a un lugar tan maravilloso que Dios le tiene, al descanso eterno. Porque la vida ciertamente es un tesoro, pero no es el más grande. El más grande tesoro es la salvación, porque cuando perdemos la vida, ¿qué sucede? ¿Qué pasa cuando perdemos la vida, ese tesoro que nosotros lo hemos valorado tanto? Se terminó todo y luego comienza aquello que era misterio para el ser humano, porque el ser humano piensa que cuando se muere la vida se acaba. Hay algunas personas que piensan así. Otras ya conocen la verdad y saben que si se mueren sin Cristo se van a una condenación eterna. Que no es eso lo que Dios quiere, pero el enemigo ha tratado de cauterizar la conciencia de las personas para que ellos ya no sientan absolutamente nada y queden pasivos, dormidos espiritualmente. Pero lastimosamente ese momento se va a dar. Entonces, la vida física, un tesoro muy grande, el más grande será. ¿Cuánto damos por la vida? Uno puede darse cuenta, un ejemplo, cuando a alguien lo secuestran y le piden una cantidad de dinero, la persona cuánto no hace, prefiere dar aquello por su vida. ¿Por qué? Porque la vida tiene un valor, pero la salvación tiene un valor más grande que la vida, porque de nada sirve que una persona venga a vivir a esta vida y se vaya sin la salvación. ¿Por qué? Pero usted me podrá decir, pero usted no sabe lo que ha logrado en la vida. Sí, lo que se logra materialmente aquí se queda, porque es de esta vida. Lo de esta vida aquí se queda. Pero si echamos mano de las cosas de la otra vida, eso es lo que llevamos, porque vamos para la otra vida. En cierta ocasión, y varias veces me ha tocado predicar en los cementerios, cuando una persona ya van a sepultarla, un cuerpo. Y en cierta ocasión, no sé, en ese momento Dios me hizo sentir que hiciera ver al pueblo que estaba ahí, que todo lo que aquel hermano
porque era un hermano en Cristo que había partido. Tenía, no se lo llevaba. El cuerpo era el que estaba ahí, pero el carro, la finca, la casa, la esposa, todo, los hijos se quedaban. Solo él se iba. ¿Por qué? Porque lo de esta vida aquí se queda. Nada nos llevamos de esta vida, lo de esta vida no entra en la otra vida, hablándolo lo material. Pero sí podemos echar mano de las cosas de la otra vida que se llama salvación y podemos hacer buenas obras como buenos creyentes. Como buenos creyentes. Yo quiero decirle algo. Nosotros como creyentes tenemos que hacer buenas obras. Claro que las obras no me van a salvar, porque quien salva es Cristo Jesús. Nadie va a ser salvo por buenas obras, pero las buenas obras tienen que ver mucho en la fe en el Señor, porque nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Y Dios se manifiesta en las personas necesitadas. A veces hay personas que dicen, yo quiero ver a Dios. Dios se manifiesta en las personas necesitadas. Y qué bueno cuando las personas hacen una buena obra hacia aquellos que tienen necesidad. Pero quiero decirle algo, la salvación no se obtiene por buenas obras, si no, entonces Cristo no hubiese tenido que venir. Las buenas obras son el resultado de creer en Cristo Jesús. Entonces, cuando yo he aceptado a Cristo, las buenas obras yo tengo que hacerlas como un verdadero cristiano. Entonces, la vida física, un tesoro muy grande, el más grande. Para usted que me está viendo en este momento, la vida para usted es un tesoro, vale mucho. Ahora, ¿qué sucede cuando usted pierde la vida? En esta vida nosotros podemos tener muchos logros, un título, carro, casa, tierra, familia, hijos, lo que sea, un hogar. Pero son de esta vida y se quedan aquí en esta vida. Yo compartí en cierta ocasión un testimonio de una persona que ella murió y tenía como 7 hijos y tenía hasta niños pequeños. Y ella le dolía mirar a sus hijos pequeños y sin saber que los iba a dejar. Pero no se los podía llevar porque eran de esta vida. Y todavía no era el tiempo para que ellos partieran. Entonces esa madre, con dolor en su corazón, solo Dios sabe cómo estaba al mirar aquellas criaturas pequeñas que dejaba, llamó a su madre, porque ella tenía cáncer esa persona. Llamó a su madre y le dijo, mamá, yo quiero que me haga una promesa, le dijo, antes de morir. Yo quiero que usted se comprometa delante de Dios, me haga esa promesa de que usted me va a crecer mis hijos, porque era una mujer sola. Quedaban los niños a la deriva, era ella que miraba por esas criaturas. Y entonces le dijo la mamá, hija, ve en paz, yo voy a crecer tus hijos. Y esa señora, vendiendo tamales, esforzándose, sacó adelante a esos hijos de su hija, que se lograron graduar doctores en medicina, profesionales. Con tanto sacrificio lo hizo esa anciana, porque ya tenía sus años, pero lo sacó adelante. Y esos muchachos, esos nietos, la querían a ella como madre. ¿Por qué? Porque ella dio la vida por esos nietos. Ella luchó para que fueran profesionales y ellos la querían como su madre. Ahora, ella hizo un compromiso con esa madre de esos nietos de sacarlos adelante. ¿Por qué? Porque se llegó el momento de la partida de ella y ella no se los podía llevar. Lastimosamente tenía que dejarlos, porque como Dios nos hace ver, lo de esta vida aquí se queda. Todo lo que usted obtiene en esta vida aquí se queda. Pero hay algo que nosotros en esta vida podemos echar mano de la otra vida, que se llama salvación.
Y entonces nosotros debemos de ver la salvación como un tesoro, el más grande de nuestras posesiones. Pero debemos de verlo así, porque cuando la persona no tiene esa misma visión, no tiene ese mismo, no valora lo que Dios le ofrece, la salvación para él no le importa. Le importa más los bienes, le importa más las cosas de esta vida. Pero lastimosamente llega un momento donde somos confrontados con la realidad, donde verdaderamente nos encontramos con la realidad, aunque de repente nosotros no quisiéramos caer a la realidad. Porque el ser humano a veces se siente más bien viviendo, ignorando las cosas, no pensando que un día va a estar frente a frente a la realidad. Y a veces trata de ignorar la realidad y vivir en fantasía. Pero eso no le trae ningún beneficio en el futuro, porque todos, conforme vamos avanzando, nos vamos acercando allá al final de la vida, porque la vida es como un viaje, tiene un comienzo, pero tiene un final también. Y en ese viaje que Dios nos permite realizar en esta vida, en este mundo, entonces Dios quiere que echemos mano de esa bendición, además de muchas cosas que Dios nos da. Porque Él es el que da todo, Él da la materia prima. ¿Usted cree que Dios no sabía que el hombre iba a descubrir todo lo que ha descubierto ahora? Él ya lo sabía y entonces puso la materia prima solamente para darle trabajo al hombre, para que el hombre pase ocupado. Hizo la materia prima para que el hombre fuera descubriendo, y el hombre hizo tantos inventos. Porque mismo Dios dijo que la ciencia se iba a intensificar para estos tiempos. Y nosotros miramos cómo el ser humano ha hecho cuántas cosas que se ha inventado. Algunas para utilidad y otras para destrucción propia. Entonces, la salvación es un tesoro más grande de la vida, pues nos garantiza una eternidad. La salvación nos garantiza una eternidad con Dios. No desaproveche la vida, lastimosamente. O sea, uno puede percibir desde el ámbito espiritual cuánta influencia hay del enemigo en este mundo, donde la persona, su mente, no analiza verdaderamente la importancia de sacar ese tiempo para Dios. Piensa que toda la vida se va a estar divirtiendo en este mundo. Pero no, todo se termina. Todo se termina. Es necesario entonces ser consciente que la salvación es un tesoro incomparable. Es necesario que seamos conscientes que la salvación es un tesoro incomparable. La salvación no lo puede comparar con nada ni nadie. Dice la Biblia que Jesús le dijo a unas personas: ven, sígueme. Deja que primero vaya y me despida de mi Padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú anuncia el Evangelio, le dijo Dios. O sea, no es que la familia no importaba, sino que el Señor estaba haciendo ver que era más importante el reino de Dios. Y así sucesivamente. Viene otro y le dice: Dios, sígueme. Y viene la persona y le comienza a poner excusa. Le dice Dios: el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. La Biblia misma dice que el reino de los cielos es semejante a aquellos que Dios, que fueron convidados, pero uno se fue a probar los bueyes, había comprado una yunta de bueyes, se fue para la hacienda, o sea, no le importó aquello que Dios tenía preparado. Otro dijo: acabo de casarme y pues estoy en luna de miel, no puedo ir. ¿Qué da a entender Dios en esos mensajes que nos da? Que la salvación es más importante que todas las cosas. No es que no tienen valor o no tienen importancia las cosas que son necesarias para nosotros, sí tienen valor,
pero acordémonos que hay unas cosas que valen más que otras. Entonces es necesario ser consciente que la salvación es un tesoro incomparable. ¿Qué es ser consciente? Darme cuenta de la realidad. Debo de ser realista, no puedo vivir en la ignorancia, en el engaño, en la fantasía, porque tarde o temprano voy a caer en la realidad, o sea, me voy a dar cuenta de la realidad. La Biblia dice en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21, dice la palabra de Dios: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoro en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Ahora, ¿qué da a entender Dios? Lo que Dios está haciendo ver es que a veces el hombre inclina su corazón más para las cosas de esta vida y se mata por estas cosas de esta vida, pero no se mata por la salvación, no se sacrifica por la salvación. Entonces dice él: no os hagáis tesoros en la tierra. O sea, no, lo que Dios está diciendo, ¿sabe qué es un tesoro? Algo de valor, o sea, que es aquello primero para mí. No es que el hombre, no está diciendo Dios que el hombre no puede tener, no es eso que está diciendo. Cuando hablamos de tesoro es aquello que está en primer lugar. ¿Qué es lo que está en primer lugar en nosotros? ¿Es lo material o es Dios? El primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Entonces, cuando Dios dice: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, o sea, el moho, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. En el cielo no hay robos. En el cielo las cosas no se deterioran. Allá son eternas. Aquí nosotros miramos la casa bien bonita, recién hecha, qué lindo. Pero con el pasar del tiempo hay aberturas, con el pasar del tiempo hay que repararlas, hay que botarlas, hacerlas de nuevo. ¿Por qué? Porque se deterioran. Y Dios dice: porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. No es que el hombre no puede luchar para tener sus cosas, pero entendamos, está hablando de tesoros. Si la persona, para él, el tesoro es el reino de Dios, el reino de Dios para esa persona estará en primer lugar. No es que no va a hacerse de sus cosas de esta vida, pero él no es más importante las cosas de esta vida que su salvación. A eso es que se refiere el Señor. Y entonces la persona, cuando su vida, el tiempo de Dios, se lo da para Dios, invierte. Cuando hablamos de tesoros, en aquello que invertimos, tiempo y dinero. Y esa persona invierte tiempo en el reino de Dios, esa persona invierte dinero, porque el reino de Dios avanza también a través de las finanzas. ¿Sí? Entonces, cuando esta persona hace esto, entonces su tesoro es el reino de Dios. Pero cuando la persona invierte más tiempo en las cosas, en lo terrenal, en lo material, y invierte más, o sea, su dinero en las cosas materiales, y es, disculpe, con amabilidad y con amor se lo voy a decir, es tacaño para el reino de Dios. El reino de Dios para él no es tesoro, porque no le da a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Porque la Biblia dice: a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, cuando esa persona, el reino de Dios, es un tesoro para él, él invierte tiempo, él está en la iglesia, él ora, él ayuna, él lee las escrituras, él está en los proyectos del reino de Dios. ¿Por qué? Porque él sabe el valor que tiene el regalo que Dios le ha dado, la salvación. Y que Dios no solamente le dio la salvación y eso es todo, no, sino que hay que trabajar, hay que producir. Por eso la Biblia habla de talentos, de dones. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. El que le dio 1 lo enterró y no hizo nada. Ahora, para que la persona
mire como un tesoro la salvación que Dios le ha dado, esa persona debe ser consciente. Debe ser consciente. Debe de concientizarse a sí mismo de que un día todo lo de esta vida lo va a dejar. Pero hay algo que Dios quiere que lo cuide y es lo que le ha regalado, es la salvación que le ha dado. Y eso lo hemos recibido a través de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia es clara y aunque el hombre quisiera hacer a un lado la verdad de Dios y tratar de vivir en la mentira, tarde o temprano se va a encontrar verdaderamente que lo que Dios dice es así. Y no podemos negar las verdades de Dios. Entonces, cuando hablamos de tesoro, es aquello que vale más en una persona. Si una persona, el tesoro de él son las ocupaciones, son las cosas materiales de esta vida, él no tiene tiempo para Dios. Él no tiene tiempo para orar a Dios, para ayunar, para congregarse. Él no tiene tiempo para servir a Dios. Porque para él, el tesoro de él son los bienes. Y hay un versículo de la Biblia que Jesús lo dijo: guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. A veces el enemigo trata de engañarnos que cuando lo tenemos en abundancia pensamos que lo tenemos todo. Pero esa es una falsedad, es una mentira. Si las cosas que tenemos solamente nos sirven por mientras existimos, cuando ya dejamos de existir en esta vida, ya eso ya no sirve. Le queda sirviendo a otros, pero a nosotros ya no nos sirve ya. Porque lo que es materia es para la materia. Y lo que es espíritu para lo espiritual. O lo espiritual para el espíritu. Entonces, en aquellas cosas que nosotros invertimos más tiempo y dinero serán las más importantes para nosotros. En otras palabras, serían parte de nuestro tesoro. Aquello a quien nosotros le dedicamos más tiempo, le damos más valor. Esos serán el tesoro de nosotros. Y Dios quiere que para nosotros la salvación sea algo de mucho valor. Que nosotros lo valoremos. ¿Cuántas personas que llegan a una iglesia aceptan a Cristo y luego solo ese momento de emoción? Y es que, sinceramente, nosotros debemos de preocuparnos por informarnos, por tener conocimiento, por tener sabiduría. Hay un versículo en la Biblia, en Proverbios 23:23, dice: compra la verdad y no la vendas, la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento. Así dice. Entonces, qué bueno es cuando las personas tienen conocimiento, entonces saben verdaderamente qué es lo que a ellos les conviene, qué es lo que les interesa. Pero mientras ellos no tienen el conocimiento, ellos caminan a la deriva por este mundo pensando que las cosas están bien. Porque dijo el Señor en cierta ocasión, y lo hemos repetido en otros programas: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y cuando nosotros nos preocupamos por el conocimiento de la verdad, esa verdad nos va a hacer entender por qué existimos, para qué existimos, cuál es el propósito de mi existencia. Esa verdad. ¿Cuántos recursos inviertes en tu salvación? Usted que me está viendo, ¿cuántos recursos invierte en su salvación? Cuando hablamos de recursos estamos hablando de tiempo, finanzas, el esfuerzo que hacemos. ¿Cuánto recurso invierte usted en la salvación? ¿O no le da importancia? ¿No sabe que la salvación es el regalo más grande que hemos tenido? ¿Más que la vida? ¿No ha entendido esto usted? Porque es necesario que nosotros caigamos en la realidad. Porque si no, entonces siempre viviremos en la fantasía, en la ignorancia.
pensando que las cosas son así como yo pienso, pero solo hay una verdad, la verdad absoluta de Dios. Y esa es la que a nosotros nos libera, nos saca adelante. Entonces, cuando hablamos de recursos, estamos hablando de tiempo, esfuerzo, de finanzas, de dinero. ¿Cuánto invierte usted por su salvación? ¿Vale mucho para usted? Es necesario que nos demos cuenta que la salvación es un tesoro incomparable. Debemos de ser conscientes. Nada se compara a ello. Todo se queda en esta vida. Se queda padre, se queda madre, se quedan hijos, se queda tierra, se queda casa, se queda carro, se queda... Todo se queda. Lo de esta vida aquí se queda. Entonces, vamos a invertir recursos en nuestra salvación. ¿Cuándo? Descubramos el valor del tesoro. Mientras tanto, la persona nos... Usted puede estar escuchando hoy que la salvación es el tesoro más grande que nosotros podemos poseer. Pero cuando descubrimos de verdad, cuando nos damos cuenta el valor de ese tesoro, que es la salvación, entonces vamos a poner en primer lugar nuestra salvación. Pero para eso necesitamos sabiduría. Mire lo que dice la palabra de Dios. Escuche lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 3, en el versículo 13. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y su fruto más que el oro fino. Más precioso es que las piedras preciosas, y todo lo que se puede desear no se puede comparar. Entonces, yo necesito sabiduría para entender el valor que tiene ese tesoro. Y cuando hablamos de sabiduría, estamos hablando de que es el conjunto de conocimientos. Esa es la información que yo adquiero. Entonces, es asombroso que la palabra de Dios me hace ver, nos llama a nosotros a buscar la sabiduría con todo nuestro corazón, porque dice: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia que la plata, y su fruto más que el oro fino. La ganancia espiritual es más valiosa que el oro y las piedras preciosas. El valor que tiene la bendición espiritual, pero para entender eso tengo que tener sabiduría. Para poder verdaderamente enfocarme en la vida espiritual, en mi vida espiritual, yo tengo que tener sabiduría, porque cuando yo actúo neciamente, estoy falto de sabiduría. Cuando hablamos de actuar neciamente, es que yo estoy sin sabiduría. Yo no recibo los consejos. Esa es la otra parte. Yo vivo en una ignorancia por falta de sabiduría. Entonces, la ganancia espiritual es más valiosa que el oro y las piedras preciosas, dice aquí la palabra de Dios. Porque ningún tesoro terrenal nos dará vida eterna, nos dará paz, ni nos dará el deleite espiritual con que nosotros nos deleitamos en la presencia de Dios, no solamente en esta vida, sino en la otra. Porque ningún bien material, ningún tesoro de esta vida, que el ser humano lo puede llamar tesoro, nos dará la salvación que nosotros tenemos. Por eso, el Evangelio es un tesoro escondido, donde las personas, cuando escudriñan la palabra de Dios, se pueden dar cuenta el valor que tienen cuando ellos conocen esa verdad. Entonces se dan cuenta el valor que tiene, porque el Evangelio nos trae la salvación. Entonces,
el tesoro escondido es el Evangelio. A través de él nosotros podemos recibir ese regalo tan precioso que es la salvación de nuestra alma. Ahora, para eso yo debo de descubrir el valor de ese tesoro. O sea, para invertir recursos en mi salvación, es que yo debo de darme cuenta el valor que tiene. De lo contrario, a mí no me importa ir a la iglesia. Para mí me da lo mismo ir o no ir. Buscar a Dios, para mí lo mismo me da. Hacerlo o no hacerlo, ¿para qué? No tiene sentido. ¿Por qué? Porque actuamos neciamente. Y cuando hablamos de neciamente es actuar sin conocimiento, sin sabiduría. Entonces eso lo que hace es privarnos de ese tesoro grande que se llama salvación de nuestra alma. ¿Cuántas personas que se esfuerzan por su salvación, para ellos es importante, pero cuántas personas que para ellos la salvación que ha quedado en segundo o tercer lugar? Lastimosamente hay personas que no piensan de la manera correcta. Entonces, y vamos a invertir recursos en nuestra salvación cuando descubramos el valor de ese tesoro. Entonces dice la palabra de Dios, nos incita el Señor a adquirir sabiduría para poder darnos cuenta el valor que tiene ese tesoro. Entonces, ¿cuándo me voy a dar cuenta que ese tesoro tiene valor, mi salvación? Cuando yo estoy actuando con sabiduría. Entonces, para mí, la salvación es más importante que todas las cosas. Es asombroso que la palabra de Dios nos llame a buscar la sabiduría con todo nuestro corazón. La sabiduría es simplemente el conocimiento de las cosas. O sea, Dios quiere que nosotros conozcamos más y a través de la información nosotros vamos a ir adquiriendo conocimiento. Entonces el Evangelio es el tesoro escondido, que lo descubrimos cuando nosotros echamos mano de la salvación. Nadie puede conocer a Dios solamente cuando acepta a Cristo Jesús. En otro programa estuvimos compartiendo donde Jesús dijo, nadie viene a mí si el Padre que me envió no le trajere a mí. Entonces, ellos trabajan en conjunto, trabajan en unidad. El Padre envía a su Hijo para que nosotros alcancemos la salvación. Y nosotros debemos de darnos cuenta, pero eso va a ser cuando tengamos inteligencia, cuando tengamos sabiduría. Entonces vamos a actuar inteligentemente y nos vamos a dar cuenta verdaderamente que el tesoro más grande de mi vida es la salvación. Sí, que hay otros tesoros, la familia, la casa, los bienes, hay otros tesoros, pero ese tesoro es más grande que esos otros tesoros. Es el tesoro más grande que yo poseo en la vida. Poseo muchos tesoros, pero ese tesoro es el más grande que yo poseo en la vida. Se llama salvación. La Biblia dice en Lucas capítulo 8, versículo 9. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios referente a esto del reino de Dios. Por eso es que no todos lo entienden. Dijo Dios que por la locura de la salvación nosotros íbamos a ser salvos. Para algunos es una locura estar predicando, o sea, estar hablando en un parque, para algunos puede ser locura, pero esa es la forma que Dios usa para salvar. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 8, versículos 9 y 10, y los discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él le dijo, a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los que por parábolas, dice, pero a los otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Qué tremendo es cuando las personas no entienden lo que significa verdaderamente el valor de la salvación, lo que significa la salvación, que es de mucho valor. Pero qué bonito es de usted, mi hermano, mi hermana, que para usted es de mucho valor la salvación, porque en esta vida hay muchos tesoros. Por eso dijo Dios, no hagáis tesoros en la tierra, porque hay tesoros. Cuando hablamos de tesoros son aquellos a quienes nosotros los ponemos en primer lugar. Cuando la salvación está en primer lugar, para nosotros es el tesoro más grande.
¿Dónde está tu corazón? La sabiduría no solamente es el conjunto de conocimientos, sino la capacidad de aplicar de manera correcta para actuar con prudencia. La sabiduría nos ayuda a nosotros a darnos cuenta que necesitamos hacer la voluntad de Dios. Sí, la sabiduría nos ayuda a darnos cuenta que es necesario. Yo necesito hacer la voluntad de Dios. Yo como ser humano puedo decidir estar en una cantina o andar con una mujer y otra, o andar de fiesta en fiesta, disfrutando del mundo, porque Dios nos da libre albedrío. Pero yo sé que eso no me conviene. ¿Por qué? Por la inteligencia que Dios me ha dado. Entonces yo me doy cuenta verdaderamente que para mí vale más hacer la voluntad de Dios que andar en parrandas, que andar allá destruyéndome a mí mismo. Pero esa es sabiduría. Entonces quien da esa sabiduría es Dios, y dice: bienaventurado el varón que obtiene la sabiduría y la inteligencia, porque su ganancia será como la plata y su fruto como el oro, dice la palabra de Dios. Entonces vea entonces, la salvación es el tesoro más grande que nosotros podemos poseer. Y además, Dios le provee al hombre una herramienta para descubrirlo. Mire qué bueno es Dios. Dios tiene ese tesoro y Él provee esa herramienta a nosotros para que podamos descubrirlo. La fe, llave de los tesoros de Dios. Por eso cuando Dios nos da ese don, y nosotros debemos de cuidar la fe, por favor. ¿Cuántas vidas que descuidan su vida espiritual? Si usted no lo cuida, es como cuando alguien descuida el hogar, es cuando alguien descuida a los hijos. Así lo mismo en la vida espiritual. Usted descuida a los hijos se descrecen y usted cuida el hogar, el hogar se destruye. Así lo mismo es en la vida espiritual, cuando descuidamos la vida espiritual. Entonces, la fe, llave de los tesoros de Dios. O sea, la fe es la llave para abrir los tesoros de Dios. Y cuando Dios nos ha dado ese don, y cuando nosotros nos mantenemos en fe, vengan pruebas, vengan luchas, vengan dificultades, y nos mantenemos con fe, nosotros vamos descubriendo misterios de Dios. Amado pueblo del Señor, estamos compartiendo el tema, el tesoro más grande de nuestras posesiones.